cenotes no. 3 sobre cenotes no. 100 sobre cenotes no. 100 sobre cenotes no. Más fuerte. 3 sobre cenotes no. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan y nos ven a través del podcast Con Causa Natura. En esta oportunidad vamos a estar hablando en este primer podcast del año 2023 sobre el Tren Maya y las diferentes ópticas de lo que es este megaproyecto del gobierno de México y sus efectos en la naturaleza, en el ecosistema y en la sociedad de la península de Yucatán. Para eso vamos a conversar y va a estar con nosotros vía remota Guillermo de Cristi, consultor de tratamiento de agua por más de 20 años en Quintana Roo, espeleólogo, miembro de la agrupación de ciencias ciudadanas Cenotes Urbanos, aficionado a la fotografía, kayakista, canoero y miembro del colectivo Sélvame del Tren. Guillermo, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos, por querer conversar sobre este tema que ha sido de tanto debate, tanto en el mundo de la sociedad como en el mundo de la perspectiva medioambiental en México durante los últimos años. Y yo lo primero que te quisiera preguntar es, ¿cuál es la situación actual de el Tren Maya y en la península de Yucatán y la relación que tiene con la sociedad de Yucatán? Y por supuesto, antes que nada, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Pues la situación es terrible porque se está causando un gran ecocidio en todo lo largo de la península de Yucatán, principalmente en lo que es la costa norte del estado de Quintana Roo hasta el sur, la zona de Calakmul. Ya se han derribado más de 10 millones de árboles, se está afectando los acuíferos, cavernas, cenotes, ya se están rellenando estas estructuras. Y bueno, pues el discurso oficial habla maravillas de lo que vendría siendo este proyecto, pero la verdad es que es una gran pérdida para el patrimonio biocultural que tenemos en este país, ¿no? La sociedad, bueno, pues la sociedad, desgraciadamente, ante un presidente sumamente carismático que se cree todo aquello que le platican en las mañaneras. Y bueno, pues entre otras cosas, por eso surge el Sélvame del Tren, ¿no? Como una opción para mostrar lo que está ocurriendo realmente en el trecho, realmente en las cavernas y por donde se supone que van a pasar las vías del tren. De lo que ha sido más noticioso, digamos, en los últimos meses y en las últimas semanas incluso, con respecto al Tren Maya, mucho tiene que ver con las medidas judiciales, los amparos, las respuestas a esos amparos, si se detienen o no algunos tramos. ¿Cuál es la situación en estos momentos y digamos, cuál ha sido la respuesta del Poder Judicial y cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo frente a esas medidas y en qué estatus está cada uno de los tramos del Tren Maya? Bueno, actualmente tenemos una suspensión por tala y desmonte de selva y de bosque, la cual obviamente el gobierno federal, como todos los demás suspensiones, pues no han seguido el mandato judicial y siguen haciendo actividades de ello, ¿no? Parte de lo que hacemos es precisamente pues, demostrar que mienten y que pues cualquier resolución judicial pasan sobre ella sin importarles de ninguna manera, ¿no? Ha habido otras suspensiones, las cuales también en su momento se han levantado, y se han levantado no porque se tenga la razón, sino por la presión que ejerce el Ejecutivo hacia los jueces acá en Mérida, ¿no? Entonces, es un avasallamiento total del poder y de hacer pues de este proyecto un gran capricho, pasando por encima de derechos humanos, derechos a un medio ambiente limpio, sobre la ley ambiental, la ley forestal, que hay que señalarlo, desde un principio este proyecto inició violando todas las leyes ambientales y forestales habidas y por haber, y las sigue violando. Lo que pasa es que se basa en argucios legales, en supuestos decretos de seguridad nacional, decretazos y demás, ¿no? Pero la realidad es que se está imponiendo el gobierno a su entero antojo. Una pregunta, parte de la defensa que se hace sobre el proyecto del Tren Maya como megaproyecto en la península, tanto en Yucatán como en Quintana Roo, es que hay otros proyectos privados o de otro carácter, incluso agrícola,
que causan mayor devastación, mayores problemas ecológicos que el propio tren, según la perspectiva de los defensores del proyecto del Tren Maya, y que se ha concentrado un poco la batalla en torno a este megaproyecto. ¿Qué se le puede responder a quienes piensan que, digamos, el tema de los grandes hoteles, de los desarrollos turísticos también afecta la naturaleza y los ecosistemas, lo cual es un hecho también que está afectando incluso áreas naturales protegidas en esa zona? O, por ejemplo, todo el tema de cierto tipo de agricultura ligada a grupos que son de afuera de la península de Yucatán y que también han llegado y han afectado de alguna u otra forma cenotes, la selva, etcétera. Por supuesto que la devastación empezó ahora, ¿no? Este problema de devastar la selva maya en Quintana Roo y muchas de sus áreas naturales comenzó hace al menos 40 años, ¿no? Y eh, desde que se fundó Cancún como una ciudad que no debería haber existido posiblemente, o que en su inicio se planeaba que iba a ser sumamente planeada, sumamente amable y demás. También hay que decirlo, hace 40 años, 30 años, los temas ambientales no estaban en boga. Entonces, se permitían muchas cosas, ¿no? No existía todavía una conciencia como tal. Pero sí, por lo menos los últimos 30 años para acá, el crecimiento desmedido, la avaricia desde todos los puntos de vista, el afán de crear más hoteles y más hoteles y más hoteles, pensando en que eso va a generar más bienestar, que posiblemente genera más bienestar en un corto y un mediano plazo para algunos cuantos, ¿no? Pero no le estamos apostando a un desarrollo sostenible en el tiempo, ¿no? Nos estamos acabando la gallina de los huevos de oro y la estamos haciendo en caldo el día de hoy. Y pues este proyecto, el Tren Maya, pues viene a potenciar todos esos grandes problemas que ya se tenían en cuanto a número de cuartos, en cuanto a granjas agrícolas, en cuanto a porcícolas, en cuanto a infraestructura, ¿no? Eh, que han estado haciéndose, pues, como lo sabemos aquí en México, de manera siempre, pues, no apegados a la ley, siempre con un alto grado de corrupción. Iniciamos la gira de supervisión del Tren Maya y estamos terminando aquí en Tulum. El coronel ingeniero militar nos va a explicar qué solución es la que se está aplicando en este tramo de Tulum a Cancún. Una donde el acuífero se está viendo inyectado por concreto por los pilotes, pero quiero que escuchen esto. ¿Qué no entienden cuando les decimos que el tramo 5 elevado es inviable y es un ecocidio? Nuestra agua la están contaminando todos los días. Y el propósito es no causar daño en lo mínimo al entorno, a la naturaleza, al medio ambiente. Y aquí yo qué les diría, bueno, pues nos prometieron un gobierno que iba a ser diferente, ¿no? Supuestamente no iba a ser lo mismo que los anteriores, pero la verdad es que es exactamente lo mismo que los anteriores y posiblemente potenciado, ¿no? Porque todos aquellos que en su momento fueron señalados como que fueran corruptos y que estaban violando las leyes ambientales, pues hoy son los mismos que están involucrados en este proyecto, las mismas constructoras, los mismos personajes, y pues todo obedece obviamente a un tema económico, pero un tema económico para algunas cuantas personas, no es un tema económico que vaya a permear a toda la sociedad, aunque así nos lo han querido vender, ¿no? ¿Sabes? Nos vienen el Tren Maya como para los la gente pobre del sureste que siempre estuvo abandonada, ¿no? Bueno, pues la gente pobre del sureste sigue abandonada, ¿no? No tendríamos por qué tener un tren para dejar de abandonarla, ¿no? Yo no veo cuál sea la relación de que a una comunidad se le quiera llevar electricidad, por ejemplo, supeditado a que tenga que tener un tren, ¿no? No veo por qué a una comunidad solo se le pueda llevar a una clínica, a una escuela, a un centro de salud, a menos que esté supeditado a que vaya un tren, ¿no? Yo no veo esa lógica, ¿no? Más sin embargo, esa es la lógica que nos han querido vender desde el gobierno, ¿no? Voltean a vernos porque estamos tratando de detener y evidenciar este gran proyecto del gobierno federal, justamente porque es el proyecto federal. Pero contra muchas porcícolas, contra hoteles, contra muchos desarrollos, pues hemos alzado en su momento la voz
algunos ahorita nosotros, la alzamos en algunos otros casos, y hay eh, gente y colectivos y asociaciones que tienen alzando la voz desde hace 40 años, ¿no? Lo que pasa es que, pues, como ahora es el proyecto del presidente Obrador, bueno, pues ahora sí es que nos voltean a ver. ¿Existía la posibilidad, digamos, de hacer parte de este proyecto de forma que el impacto ambiental fuera menor o el proyecto podía tener, digamos, podía ser, había una forma de hacer un Tren Maya sostenible desde la perspectiva de Sélvame del Tren y tuya? O sea, ¿este proyecto se pudo pensar de manera distinta o para ustedes es la idea de un tren en la península lo que afecta de manera ineludible el ecosistema? A título personal, yo creo que el tren no debería de tocar la península de Yucatán en ningún punto. Uno, porque finalmente existen las vías de comunicación que se han estado utilizando los últimos 40 años, se han ido modernizando y demás. Pero ya si estuviéramos hablando de tener un tren en la península de Yucatán, sí creo que pudiera hacerse de una manera adecuada. Para empezar, pues con los estudios serios que nos dieran la viabilidad económica, por un lado, y el tema de la protección ambiental, que de hecho eso es lo que detona gran parte de la creación, porque surge Sélvame del Tren, ¿no? Originalmente se prometió que el tren no iba a derribar un solo árbol. A ver, ¿tú qué dices? A ¿No, ver, ¿no van a entonces, tumbar un árbol? Ni un solo árbol, pero no solo. ¿No van a tumbar un árbol? No, ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. Ni para hacer subterráneas los Nada, postes. nada. Al contrario. Era una de las promesas. La otra promesa es que se iban a utilizar los antiguos derechos de vía de carreteras, líneas eléctricas y ferroviarias. No va el tren a pasar por la reserva de Calakmul. No va a pasar. No va a pasar. Pasa por la carretera Que ya está ahí. que ya está hecha desde hace 50 años. Y bueno, pues todo iba más o menos bien, con sus problemáticas locales en cada uno de los tramos, pero al llegar al tramo 5, aquí deciden sacar el tren de la carretera 307 y mandarlo a la selva, ¿no? Y lo cual, pues viene totalmente a tirar todos esos argumentos maravillosos que desde el principio se nos comentaron, ¿no? Pudiera hacerse un tren de manera funcional, más amable con el medio ambiente y sobre todo que le diera servicio a la sociedad, sí, por supuesto que sí. Hay un video por ahí en YouTube que crearon algunos de nuestros compañeros hace poco más de 3 años, en donde hablaba de cómo quieres tu Tren Maya, ¿no? Algunos nos opusimos a esa propuesta porque dijimos que van a agarrar el pie con ello, pero ahora viéndolo en retrospectiva, pues sería una opción menos mala, ¿no? Básicamente, ¿qué era? Mantener el tren en la carretera 307 y que sirviera para hacer una reingeniería de movilidad a lo largo de de toda la parte norte al sur de la península de Yucatán, perdón, de Quintana Roo, ¿no? Construir carreteras y tener un tren ligero eléctrico que pudiera tener estaciones a lo largo de la zona hotelera, de las comunidades, y que realmente sirviera para los trabajadores y para los turistas, ¿no? Hoy que metes un tren a la selva, alejado totalmente del centro urbano en algunas partes, pues la verdad es que no le vemos mucho el caso, ¿no? Pero bueno, ya vimos por ahí que el principal cliente que se planea tener del Tren Maya va a ser Pemex, ¿no? En realidad lo que les interesa es la carga. Un tema allí asociado a esto y es esta visión de que este tema se ha politizado y que ha sido una propuesta, digamos, del gobierno federal y que la respuesta que ellos plantean que ha sido política. Mencionabas esa oferta de que no se iban a derribar árboles, que vino de la propia boca del presidente López Obrador. ¿Por qué se politizó el tema? ¿Por qué la perspectiva de muchos sectores de la sociedad es que esto es una pelea entre quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo con el presidente? Bueno, acá te puedo decir una cosa. En el colectivo, en Sélvame del Tren, hay más personas de las que te puedas imaginar que en su momento votaron por el presidente López Obrador. Grandes personas que impulsan el tema científico en la zona y de exploración, todos ellos votaron en su momento por López Obrador. Parte de la propuesta de que hubiera un tren eléctrico que pudiera ser amigable con los turistas y ser amigable, incluso tener posibilidad de meter bicicletas y tener una
ciclopista paralela, bueno, pues fueron propuestas de gente que ha votado por López Obrador. Aquí el tema es, no es que estemos en contra del presidente como tal, ¿no? Cada quien podrá tener sus propias perspectivas, pero como colectivo no es esa, sino que estamos en contra de que se hagan las cosas mal. Y aquí el tren se ha estado haciendo de una forma mala, porque realmente lo último que les interesa aquí es el tema del medio ambiente, o lo último que les interesa es el tema de antropológico o social. Aquí lo que les interesa es poder tener un tren para poderlo inaugurar antes de que termine este sexenio. Esa es realmente la importancia para el gobierno federal de este proyecto, ¿no? Un proyecto de ferroviario de esta magnitud, los mismos expertos en trenes nos dicen que por lo menos deberían de pasar 10 años de estudios, 10 años en donde pudiera probarse la viabilidad económica, el ver la mejor manera de llegar al tema en la selva, en natural, ver realmente el tema social, cómo va a comportarse, ¿no? Es un proyecto tan aplastante que definitivamente va a generar muchos cambios en todos los ámbitos, ¿no? Y ya lo está generando hoy por hoy, ¿no? Ahora, hay gente que pues, se niega a que sea algún proyecto nada más porque es el presidente Obrador. Pues sí, sí también es, ¿no? Pero yo creo que quien lo vino a politizar es el mismo presidente. En el momento en el que se negó a escuchar especialistas, técnicos, científicos, biólogos, buzos, y optó por descalificar e insultar, en ese momento lo politizó, porque realmente no le interesó que hubiera gente que se preocupara porque se hicieran bien las cosas o que tuvieran la visión de poder ayudar al medio ambiente y que no fuera a lastimar cavernas y cenotes, por ejemplo, que hoy por hoy ya se están rellenando. Cuando fue la tercera promesa, ¿no? Que no se iban a tocar cenotes ni cavernas, ¿no? Estamos en Dios bendiga esta cueva, una maravillosa caverna que hasta antes de que empezara esta obra sin sentido del Tren Maya, tenía árboles que atravesaban totalmente sus cúpulas y salían al cielo. Hoy los han cortado, los han devastado. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues porque pueden, por impunidad, por ignorancia. Pero mire, señor presidente, usted que quiere sembrar árboles frutales y maderables, estas raíces de este árbol atraviesan el suelo kárstico. Ningún naranjal, ningún mango, ningún árbol frutal va a poder hacer lo que hace estos árboles en la selva. ¿Por qué? Porque aquí casi no hay suelo, es suelo kárstico, es calcio y magnesio que atraviesan las raíces. No hay ningún árbol de los que usted pretende sembrar, si es que alguna vez lo siembran, que puedan sobrevivir en este suelo. Si lo siembran, pues será nuevamente otro ecocidio, porque no van a poder vivir. ¿Por qué desbaratar lo que la naturaleza le ha tomado millones de años? Simplemente porque pueden, por ignorancia y por soberbia, porque hay mucha gente que les ha querido explicar, darles la mano y enseñarles lo que debe de ser, no caprichos. ¿Cuáles son los próximos pasos de parte de ustedes? ¿Creen que todavía hay alguna oportunidad de conversación, digamos, de parte de la sociedad civil organizada y el gobierno? ¿Qué puede hacer el colectivo, digamos, para plantear este tema que sigue en avance? Hay otras herramientas que tienen que ver incluso con el mundo internacional. Está el acuerdo de Escazú. ¿Han pensado en ese tipo de impactos? Yéndonos por todas las vías posibles. Obviamente la vía legal es una que no hemos abandonado ni la abandonaremos. Estamos también por la vía internacional. El próximo fin de semana tendremos aquí una serie de jueces internacionales que justamente vienen a petición de las comunidades mayas más afectadas de la península de Yucatán, precisamente vienen a revisar el tema de este proyecto, ¿no? Y estarán haciendo al final de esas visitas un dictamen, ¿no? Estamos, la misma UNESCO ya emitió sus propias observaciones, mucho a raíz del trabajo que hemos estado realizando nosotros a nivel internacional, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Bueno,
por un lado, no hemos nunca cerrado la capacidad de diálogo. Estamos esperando que nos quieran volver a abrir la puerta, ¿no? Pero no vamos a esperar a que nos abran la puerta, ¿no? Hoy por hoy lo que estamos apostando es a llevar la información a la mayor cantidad de personas posibles que se enteren cómo está siendo llevado a cabo este proyecto, porque sí creemos nosotros que una sociedad informada que pueda emitir su opinión, pues siempre será de mayor peso para el Ejecutivo que cualquier otra cosa que pueda haber en torno a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues seguiremos subiendo información vía redes sociales, seguiremos con el tema legal, vienen eh, algunas nuevas posiciones y algunas nuevas acciones que ya en unos cuantos días más estaremos nosotros anunciando, ¿no? Creo que ya hice la pregunta, pero quisiera saber un poco más de la visión que tienes desde allá en relación con digamos, la percepción del quintanarroense y del yucateco sobre el proyecto. Las opiniones están divididas, la gente en la calle apoya el proyecto. ¿Cuál es tiene poco conocimiento real? Bueno, pues es que esa es parte de cómo realiza este gobierno sus proyectos, ¿no? Lo que menos le interesa al gobierno federal es informar como debe de ser, ¿no? Pese a que nos zumbamos 3 horas en la mañana todos los días, en realidad no tenemos información de peso como tal, ¿no? Que precisamente viene a violar los acuerdos de Escazú, por ejemplo, ¿no? De una sociedad más informada, ¿no? La, Aquí en Quintana Roo hay que hablar un poquito del contexto, ¿no? La mayoría de las personas que vivimos aquí en Quintana Roo, 90% por lo menos, eh, no somos de Quintana Roo, no nacimos en Quintana Roo, vinimos a Quintana Roo a hacer dinero, esa es la realidad, vinimos a hacer negocio y vinimos aquí a vivir del turismo, ¿no? Entonces, si una persona viene y te dice, oye, vas a tener más turistas, pues todo el mundo dice, bienvenido, que vengan más turistas, ¿no? Es que con un tren vamos a tener más turistas, pues de entrada es una buena idea, ¿no? Pero al no ser personas que han crecido aquí, hay poco arraigo a la tierra, ¿no? Entonces mucha gente no se preocupa realmente de lo que está sucediendo más allá de lo que le afecta directamente a su bolsillo, ¿no? Pues muy poca gente voltea a ver a la selva y ver los impactos tan fuertes que se están generando ahí y que a lo largo de este proyecto finalmente nos va a acabar afectando. Este proyecto va a venir a afectar el tema de la capacidad de los mantos acuíferos para recarga y surtir de agua a esa masificación que se pretende hacer de turistas y masificación de desarrollos inmobiliarios. Eh, el mismo Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán calcula que para el 2030-2035 estaremos entrando en un proceso de estrés hídrico. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua que llueve en la selva ya no va a ser suficiente para los que vivimos en esta zona. ¿Por qué? Porque van a estar llegando alrededor de 2 millones de personas más a vivir en esta zona, ¿no? Entonces, el masificar va a causar un gran deterioro medioambiental, más allá del trazo del tren, que esa es una de las cosas más importantes y que hay que entender. Mucha gente me dice, oye, es que en Europa está lleno de trenes. Pues sí, sí, en Europa está lleno de trenes, ¿no? Pero la intención de los trenes en algunos de esos casos es, uno, porque no hay otro tipo de vías de acceso; dos, para sacar vehículos de automotores de las carreteras. Aquí no hay un plan para realmente retirar vehículos de las carreteras. ¿Por qué? Porque va amarrado con la masificación. Si tú quieres tener más desarrollos inmobiliarios, bueno, pues vas a tener que abrir acceso a esos desarrollos inmobiliarios, más carreteras y más infraestructura, ¿no? Entonces, el gran problema es ese, no hay poco conocimiento del tema, que es a lo que nos hemos estado tratando de abocar por todos los medios. Informar. Si para estos últimos minutos te pidiera que le dieras un mensaje a la gente que tiene interés en este tema del Tren Maya y un mensaje también al gobierno federal sobre este proyecto, ¿cuál sería tu mensaje final? Para las personas que aún creen en el tema del Tren Maya o tienen dudas, acompáñenos a caminar el trecho, acompáñenos a visitar algunas de las cavernas que ya están siendo vulneradas por el Tren Maya. Nos pueden buscar en cualquiera de las redes sociales donde aparecemos nosotros, nos podemos coordinar. Cada 15 días estamos yendo al trecho a llevar gente,
a llevar a todo aquel que quiera saber qué está sucediendo aquí, para que realmente se forme una opinión desde su propia vivencia, no a partir de lo que nosotros digamos o de lo que digan en la mañanera. Y al gobierno federal, ¿qué les puedo decir? Saben que están mintiendo y además saben que nos damos cuenta que están mintiendo, ¿no? Entonces, todavía hay oportunidad de hacer las cosas o de recomponer un poco lo que se está planteando ahora, ¿no? Hoy por hoy, hace un par de días, nos hablan de que se van a ampliar las áreas protegidas de Quintana Roo, cuando lo que están haciendo precisamente es ir contra ellas, ¿no? Derribar millones y millones de árboles y afectar el medio ambiente. Bueno, pues es todavía, yo le diría a todos esos burócratas que trabajan en la Semarnat, que trabajan en la Profepa, que trabajan en otras dependencias de gobierno, que hagan lo que deben de hacer. Dejen de ser marionetas del gobierno federal, que lo único que quiere hacer es imponer un proyecto que es un capricho. Porque nos estaremos dando cuenta que pues, no va a tener viabilidad económica y ya habremos hecho un gran daño al medio ambiente y a las futuras generaciones que van a necesitar agua, que viven en esta zona. Pues muchas gracias, Guillermo, gracias por conversar con nosotros en este podcast con Causa Natura. Era Guillermo de Cristi, miembro del colectivo Sélvame del Tren, en este primer podcast con Causa Natura del año 2023. Nosotros nos despedimos por el día de hoy y vamos, por supuesto, a tener las diferentes perspectivas y las diferentes visiones sobre este tema tan importante. Sigue a Causa Natura en todas sus redes sociales y también sigue a Guillermo de Cristi y al colectivo Sélvame del Tren para tener la visión de este colectivo en sus redes sociales.